Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos y te saludo desde Ciénega, Durango. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Éxodo 12, 26-27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Dios te bendiga. Uno de los más grandes desafíos que enfrentan las familias creyentes no es solo el de permanecer firmes en la fe, sino el de transmitir esa fe a la siguiente generación. En un mundo donde los valores, las prioridades y los referentes cambian constantemente, el mandato divino de hablar de sus obras, de enseñar su palabra y de testificar sus maravillas dentro del hogar se vuelve más urgente que nunca. Dios no encomendó esta responsabilidad únicamente a los sacerdotes o profetas. Los primeros transmisores de la fe son los padres, las madres, los abuelos, las tías, los hermanos mayores. Es allí, en la mesa familiar, en las noches de oración, en los relatos sinceros, donde los más pequeños aprenden quién es Dios y cómo actúa. Cuando el salmista escribió: una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos, Salmos 145:4, no se refería a una repetición fría de información, sino a una proclamación viva, entusiasta y personal de la experiencia con Dios. Hablar del Señor no como un personaje del pasado, sino como un Dios que guía, protege, escucha y actúa hoy. Por eso, en medio de las instrucciones sobre la Pascua, Dios les recuerda a los israelitas que deben enseñar a sus hijos el significado de esa cena. Y no solo como un evento histórico, sino como una experiencia espiritual presente y personal. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Miércoles, 30 de julio. Pasar la antorcha. Aún no habían salido de Egipto, pero ya se les pedía que conmemoraran su liberación como un acto de fe. Mientras la esclavitud seguía vigente, mientras los grilletes aún estaban en sus manos, Dios les ordenaba celebrar como si la liberación ya hubiera ocurrido. Esto no era solo una anticipación simbólica, sino una declaración de confianza absoluta en la palabra del Señor. Y al enseñar esto a los hijos, no se trataba de una narración impersonal del tipo ellos fueron liberados, sino nosotros fuimos liberados. De esta forma, cada generación haría suya la historia, internalizando la redención como un hecho personal. La Pascua no era una simple comida ceremonial. Era una experiencia vivencial que debía marcar el corazón del pueblo. Cada elemento tenía un significado. El cordero representaba el sacrificio sustitutivo, la sangre simbolizaba la protección, el pan sin levadura era una señal de pureza y separación del pecado, y las hierbas amargas recordaban el sufrimiento en Egipto. Transmitir estos símbolos a los hijos no era tarea menor. Era darles claves espirituales para interpretar su propia vida. Y es que, aunque la generación nacida en Egipto moriría en el desierto, sus hijos crecerían sabiendo que Dios había sido su libertador. El método pedagógico divino no consistía en lecciones teóricas, sino en la repetición activa de experiencias sagradas. Comer en familia, recordar en voz alta, responder preguntas inocentes, hablar con pasión de un Dios que actúa. Esta era la forma en la que el pueblo de Israel debía educar espiritualmente a sus hijos. No necesitaban templos majestuosos ni sistemas complicados. Bastaba con sentarse a la mesa, partir el pan, contar la historia y alabar a Dios juntos. Hoy, esta sigue siendo la manera más poderosa de formar corazones fieles. El texto de Deuteronomio capítulo 26, versos 5 al 9 es revelador. Aun aquellos que no vivieron personalmente el éxodo debían decir: nos maltrataron, clamamos,
Él nos sacó, nos trajo, nos dio. En otras palabras, debían hablar en primera persona plural. La historia del pueblo era la historia de cada creyente. Así también, cuando relatamos la cruz, la resurrección y la promesa de la segunda venida, no hablamos de algo ajeno, sino de lo que nos define. Cristo murió por mí, me perdonó, me transformó y volverá por mí. Nuestra fe no es una herencia estática, sino una antorcha que debe ser pasada de mano en mano, de generación en generación. Además, este proceso no solo bendecía a los hijos, también bendecía a los padres. Cada vez que recordaban la Pascua, que enseñaban la historia, que respondían a una pregunta infantil, renovaban su propia fe. A veces creemos que los adultos son los que enseñan, pero en el reino de Dios, enseñar también es una forma de crecer. La fe no se oxida cuando es compartida, al contrario, se aviva, se renueva, se profundiza. De ahí que muchas veces, cuando los hijos preguntan por qué hacemos esto, el Espíritu Santo aprovecha ese momento para que también el corazón de los padres se reconecte con la gracia divina. En esta era digital, donde los niños están expuestos a miles de mensajes diarios, tenemos una responsabilidad aún más urgente. No solo es necesario contarles la historia del Éxodo, sino también la del Calvario. No basta con decirles que hubo una Pascua, sino que deben conocer al Cordero que quita el pecado del mundo. Debemos enseñarles que la sangre derramada en Egipto apunta a la sangre derramada en el Gólgota. Que así como los primogénitos fueron salvados por la fe en la sangre, también hoy somos salvos si estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Cuando pasamos la antorcha, no les entregamos solo doctrina, sino una llama viva. Una historia de redención, de fidelidad, de misericordia y de esperanza. Hoy más que nunca, nuestros hogares deben ser altares donde la fe se hable, se cante, se celebre y se viva. Únete a nuestra comunidad en Facebook, Instagram, Threads y Twitter, para reflexionar y compartir. Publicamos preguntas todos los días, de domingo a viernes, a las 2 de la tarde y 6 de la tarde. Tus ideas y comentarios hacen nuestro estudio aún más especial.